Perfecto. Antes que nada, lo que vamos a ver ahora es válido totalmente para lo que es índices, forex y opciones binarias. ¿Está bien? Lo vamos a poner en práctica, pero esto va a ser un poco más profundo, así que es importante que lo podamos entender. Bueno, siempre que hablamos de estructura, técnicamente sabemos que los movimientos así, en una tendencia alcista es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Está bien? Estructura. Esto es totalmente estructura. Pero a su vez, también se habla de fractalidad. ¿Cuál es la fractalidad acá? En este caso es este movimiento de impulso y retroceso. Impulso y retroceso. Impulso y retroceso. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Para que lo puedan entender. Nosotros siempre tenemos que buscar y vamos a encontrar y va a haber fractalidades en estructura. ¿Está bien? Cuando hablamos de fractalidad hablamos de movimientos repetitivos, que sean patrones de velas, que sean figuras chartistas, lo que nosotros querramos. Pero lo importante acá es que siempre el mercado se va a ver tanto con impulsos y retrocesos. Obviamente, nosotros, si queremos buscar lo que son las compras, ¿qué es lo que vamos a buscar? Obviamente, saber identificar en qué parte de la fractalidad o qué parte de la estructura me encuentro, ya que es todo repetitivo. Entonces, es importante entender eso. Si yo me encuentro en entrada y quiero ver el mercado de tendencia bajista, entonces, si yo veo claro que la tendencia general, tanto en 15 minutos, en 5, en 2, en 1 minuto, es bajista, entonces yo entiendo la dirección hacia donde va el mercado. Entonces yo tengo que venir a unas temporalidades más cortas y identificar el impulso, perdón, encontrar el retroceso, el impulso y el retroceso. Ahora, dentro de esto hay una regla muy importante, encontrar la fractalidad. ¿Cómo encontramos la fractalidad? Encontramos con un principio y un final. ¿Cuál es ese principio y cuál es ese final? Acá, esta zona de acá, voy a poner otro color. Esta zona de acá, en el caso de que estamos hablando de una tendencia bajista, vendría a ser el inicio. Y esta zona de acá vendría a ser el final. ¿Por qué? Porque siempre en una tendencia, en este caso que viene bajista, tenemos que identificar cuándo empieza el impulso. En este caso, después de este retroceso, hay este impulso. ¿Y cuándo termina? Acá. Entonces, para tenerlo claro, ponemos así. Termina ahí y empieza acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a esperar? Si yo agarro un Fibonacci, agarrando de este punto a este punto, vamos a encontrar que tenemos nivel del 50, el 61, y si buscamos en TradingView, en este caso para Forex, tenemos el 78, el 88, pero hay algo claro que tenemos que entender que es para todo, que es universal. ¿Cuál es? El 50. Vamos a dar cuenta que yo marqué Fibonacci, y el 50% de este impulso que se trazó acá, me da, vamos a dar cuenta justo acá. A partir de ahí, se nos activa toda esta zona para hacer ¿qué? Ventas. Ventas, ventas, ventas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a partir del 50 del Fibonacci, ya estamos hablando que estamos en una estructura saludable, una estructura bien realizada. ¿Está bien? Y una fractalidad completa. ¿Por qué? También vamos a entender esto. Te voy a mostrar. Esta zona que vemos acá, que es el retroceso técnicamente, va a haber momentos que no va a llegar al 50%. Va a ver que va a llegar al 23,5, 23,3 del Fibonacci. Por lo tanto, nunca llega al 50. ¿Qué significa? ¿Que es una estructura bajista? Sí, es una estructura bajista. Pero al no llegar al 50%, entonces es una fractalidad incompleta.
Cuando me refiero que es una fractalidad incompleta, es que el mercado va a seguir su camino, como estamos viendo, estructura, pero va a venir en un momento a quebrar y quiere llegar a esa zona que no ha tocado, que no ha llegado. ¿Por qué? Porque tiene que llegar y va a venir a liquidar a todos. Y ahora todos van a decir, mira, ahora acá hubo un cambio de tendencia, vamos para arriba. No. Si no llega en una fractalidad al 50% de un impulso, en algún momento el mercado llega y va a liquidar a todos. Entonces, hay que entender que el 50% de un impulso es re importante para meter una operación. Nosotros, siempre que miremos el panorama de lo que estamos viendo en temporalidad que queramos ver, tenemos que identificar el 50% de un impulso. Por eso le digo, es importante ir al mercado real y buscar dónde se encuentra ese impulso, identificarlo, el empiezo y el final, hacer un Fibonacci o mentalmente ver la mitad y ver si el mercado llega. Si el mercado no llega hasta el 50%, entonces hay una probabilidad muy alta de que en cualquier momento rompa y vaya a ese 50%. Ya lo vamos a estar viendo. Pero es importante, muy importante, entender cómo el mercado trabaja. Una vez que llega al 50%, ya se nos abre los activos para meter ventas, 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 ventas. Y acá ya viene el famoso Fibonacci que operamos nosotros a 61.8, los Orden Block a 78 o al 88.8. Siempre y cuando nosotros hablamos que no llegue a esta zona, está activo las ventas. Porque técnicamente el impulso tiene que ser mayor a un retroceso. Entonces, si estamos quedando claros después de ver esto, lo que tenemos que hacer es ir al mercado e identificar dónde se encuentra este impulso y estos retrocesos y ver si realmente está cumpliendo o no. Entonces vamos al mercado, vamos a ver si mi IQ me abre para mostrarles. Está cargando, está cargando. Vamos a esperar un toque. Ahí está. Pueden ver mi IQ. ¿Se ve? Perfecto. ¿Lo ven acá? Estamos en un minuto. Bueno, ¿qué es lo que vemos en un minuto técnicamente? Estamos en el euro dólar. Vemos el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, figura chartista, doble techo, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasó acá? Acá hubo una tendencia alcista no completa, o con una fractalidad no completa. ¿Por qué? Miren acá. Impulso, retroceso. El 50% es acá. A partir de ahí, ¿qué dijimos que se abren? Todas las compras. Y el orden block técnicamente que se encuentra acá. Siempre y cuando no toque esta zona, el mercado va alcista. Y así fue. Rompió. ¿Pero qué pasó? Ahora identificamos el inicio y el final. Cuando me refiero a que ahora sí identificamos el inicio y el final, nos referimos de este nuevo impulso que empezó de acá hasta acá, y acá hubo un quiebre. A este le dice mucho, van a escuchar ahí afuera Master Chief, o también lo van a escuchar la que dice Boss, que es un quiebre. Pero fíjense, este impulso lo tenemos que identificar. ¿Dónde fue el inicio? Acá. ¿Dónde fue el final? Acá. ¿Ahora está retrocediendo? Sí, está retrocediendo. Bien. ¿Qué hacemos? Un Fibo de acá a acá. Fibonacci, principio y final. ¿Dónde es el 50%? Acá. Bien. ¿Qué hacemos? Trazamos el 50%, lo ponemos de un color para que quede claro. Y como podemos ver, en este caso, se formó lo que es una estructura totalmente saludable. Ese 50% me queda la duda. Voy a otra vez para cerciorarme. Principio final. Sí, ese es el 50%. Entonces, estamos en una tendencia saludable. Pero recuerden, a partir del 50%,
toda esta zona que está hasta acá, obviamente que no llegue al inicio, estamos abriendo lo que son las compras. ¿Por qué? Porque ahí identificamos que la tendencia es alcista. Por lo tanto, se nos abre esta zona hasta donde está la zona del order block, que sería las últimas velas antes de que llegue al inicio, que sería al soporte de acá. ¿Está bien? Que es importante. Entonces, en estos casos, podemos ver que el mercado rompe. Bien. Ahora, en esta nueva que rompió, hizo market shift y también hizo un boss, que sería un quiebre. Ahora hacemos lo mismo, con la diferencia de que ahora nuestro inicio es acá y nuestro final es acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un Fibonacci. Donde empieza, donde termina. ¿Y qué es lo que vamos a marcar? El 50%. Acá. Y lo ponemos de un color, para poderlo tener claro. Este impulso que empezó de acá y terminó acá, técnicamente tiene que llegar al 50% para que sea saludable y para que la fractalidad sea totalmente completa. Como podemos ver, ¿qué hace? Hace un quiebre. Llega a la fractalidad completo y rompe. ¿Y a dónde va? A 61.8. Totalmente válido. ¿Por qué? Porque dijimos que a partir del 50, toda esta zona se abre para hacer las respectivas compras. Compras, 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 compras. Siempre y cuando no llegue a esta zona de acá abajo. ¿Está bien? Porque esa zona es muy importante que debemos de entender. Bueno, ahora, ¿qué pasó acá? Acá hubo lo que es una figura chartista que siempre hablamos, el doble techo. ¿Qué pasa cuando vemos un doble techo, un doble piso en estructura? Nos dice que el mercado ya no tiene la fuerza para seguir su rumbo. Ya no hace el quiebre, no hace ese market shift, no hace ese boss que comúnmente lo dicen allá afuera. Entonces, al no haber eso, obviamente es porque pierde fuerza. Y si vamos al pasado, obviamente va a haber una zona en la cual nos va a estar diciendo que es una zona de resistencia o un soporte muy fuerte. Y como pueden ver, el mercado cae. Técnicamente uno puede decir, bueno, ahora un cambio de tendencia. Pero a esto es lo que quiero ir. ¿Por qué sería un cambio de tendencia? Si nosotros agarramos y hacemos Fibonacci, voy a borrar, desde donde empezó en este caso el impulso, que sería acá, y el máximo que sería acá, vemos dónde queda nuestra zona de compras, aún, porque todavía estamos en zona de compras. Fibonacci, punto más bajo, punto más alto. ¿Dónde se encuentra el 50%? Se encuentra acá. Lo ponemos de un color para identificarlo. Y como esto ya lo borramos porque ya es insignificante, esto también lo borramos porque ya está insignificante. ¿Qué es lo que digo yo en estos casos? Impulso, retroceso hasta el 50%, totalmente saludable, como dijimos. Ahora, ¿dónde va a ser nuestros puntos de compra? Toda esta zona. Que no llega hasta acá abajo, ¿no? Que sería el inicio. Sino que tiene que ser un poco más arriba donde se encontraría el orden block. Como pueden ver, nuestras órdenes de compra, tanto para las empresas institucionales, para las personas que ponen en automático, bancos, inversionistas, peces gordos, toda esta zona de compradores. ¿Está bien? Toda zona de compradores ya están automatizados para que hagan sus compras en distintas temporalidades. Y como pueden ver, el mercado llega a una zona de estructura y fractalidad saludable y rompe. Estamos en una zona de compradores. Y tal cual, como pueden ver acá, el stop loss sería como que llegue a esta zona, que llegue al soporte o a la resistencia donde estamos marcando, pero mientras tanto se activan nuestras compras. Y una vez activan nuestras compras, si hace el quiebre, estaríamos hablando que la estructura sigue vigente, porque todavía aún no ha roto. Pero ¿qué es lo que creo acá? Creo una nueva fractalidad. Si vamos a hablar ahora de estructuras, estamos hablando que esa es una nueva estructura, pero en este caso ya no es alcista, está bajista. Pero no podemos decir que es bajista hasta que no nos rompa esta zona. ¿Me explico? Así que puede venir acá, tomar impulso y romper y seguir su camino como lo está haciendo. Entonces, lo primero que siempre debemos hacer en un momento de poder operar
es identificar, a ver, mi tendencia general, ¿dónde se encuentra? ¿Es alcista, bajista? Un ejemplo, acá vemos así a grandes rasgos que es bajista. Listo, ¿qué voy a aplicar? Solamente hablando de esto, ¿no? Listo, ¿qué voy a explicar? Si me hace lo que es si me hace lo que es la fractalidad completa, que es saludable, que me llegue al 50%. Y si no, en algún momento el mercado va a venir a buscar. Por ejemplo, vamos a dar cuenta, yo identifico el principio, el final de un impulso y veo que está retrocediendo. ¿Qué es lo que hago? Agarro el FIBO y lo marco. Principio y final. Como pueden ver, llega al 50%. Y todo esto se me abre. Esta es mi zona de vendedores. Si quiero hablar mi orden block, siempre está un paso antes de llegar acá, acá abajo, para que sea más preciso. Muchos esperan que llegue acá. Muchísimos traders. Pero ya a partir de 50, que es la fractal completo, ya se puede realizar ventas, 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 ventas. ¿Cuál es la diferencia entre binarias y forex? Binarias, si solamente estás operando un minuto, puede que en ese minuto la pierdas hasta que llegue al 61.8 o hasta el 88.8, que es la zona de orden block con el Fibonacci. En cambio, si aplicas en Forex, te da chance a que todavía pueda subir y que la orden se pueda tomar y luego siga su camino. Al igual que los índices sintéticos. ¿Me explico? Si vamos a hablar de riesgo-beneficio, índices y Forex son los mejores. Binarias no, pero si aplicamos un buen plan de trading, que se aplica con interés compuesto más ganancia, en lo que es opciones binarias se le puede sacar mucho dinero, pero es más riesgoso. ¿Está bien? Es más riesgoso. Para que lo entiendan esto, por favor, siempre aplíquenlo. Miren, seguimos identificando. Yo lo elimino. Ahora, identifico mi nueva zona baja y alta. Donde empezó, donde terminó. ¿Qué hago? Fibonacci. Llega al 50%, llega al 50%, ¿ven? Y todo esto sigue siendo mi zona de vendedores. Seguimos en tendencia bajista. Una vez, perdón, lo marqué mal. Ese es mi retroceso. Tengo que marcar mi impulso. Impulso, ¿dónde es? Acá empieza. Ojo, no el retroceso. Y acá termina. ¿Por qué este es mi impulso? Porque rompió mi retroceso. Entonces sería esta zona. Donde empezó, donde terminó. ¿Llegó a mi fractalidad completa del 50%? Sí, llegó, como pueden ver ahí. Y no solamente eso, sino a partir del 50 se activan mis órdenes de venta. Venta, 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 hasta acá. Venta. Take profit, perdón, mi stop loss, si llega acá, automáticamente podríamos decir que si llega ahí, boom, estamos hablando de un posible cambio de tendencia. Tenemos la chance de esperar a que llegue y que el mercado siga su camino y tomar toda esta bajada que es lo que estamos esperando. Cuando hablamos de orden block, muchos esperan esta zona de acá para hacer recién su entrada. Y está perfecto. No digo que no. Está perfecto. Esa es una entrada muy buena y lícita, que mucho la aplica. Pero a partir de 50 estamos hablando de una estructura saludable y una fractalidad totalmente completa. Por eso cuando hablamos de acción del precio, fractalidad y estructura, hablamos siempre de los movimientos que tiene que hacer. La fractalidad lleva sus reglas, la estructura lleva sus reglas, por eso es importante y todo va de la mano. Seguir los pasos. No importa en qué temporalidad lo veas. Si nosotros sabemos identificar y que por lo menos llegue al 50%, estamos en un buen camino. Créame, es por eso que también nosotros ahora estamos fundando las cuentas, porque parte de todo esto estamos aplicando este método. Uno de los métodos ganadores es siempre ir, primera regla, a favor de la tendencia. Segunda regla, que por lo menos la fractalidad llegue al 50%. A partir de ahí, si vemos zonas seguras, meter venta, venta, ventas o compras, compras, compras. También
una posible llegada hasta el orden block, como máximo esperar ahí. Y si llega a romper, tenemos una zona, en este caso, de pérdida de estos blocks. Pero siempre, si se dan cuenta, en una tendencia bajista, tenemos la chance más de ganar que de perder. Fíjense todo este impulso. Impulso, 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 impulso. Son más fuertes que un pequeño retroceso, retroceso, retroceso. ¿Se dan cuenta? El riesgo-beneficio. Beneficio, 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 beneficio. ¿Cuál es el riesgo? Riesgo, riesgo y riesgo. ¿Se dan cuenta? El beneficio y el riesgo hay una diferencia enorme. Estamos hablando de 1.5, de 1.10, 1.20. Es muy fuerte si sabemos aplicarla. Si lo vemos bien, en temporalidades más largas todavía, fíjense, vemos riesgo-beneficio, técnicamente de esta forma. Solamente hablando de un minuto. Impulso, esperen. Impulso, impulso, impulso. Riesgo-beneficio, en este caso de pérdida. Retroceso, retroceso. ¿Se dan cuenta? No hay mucha la diferencia. Impulso, perdón, acá tiene que ser así. Vamos fuerte. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Riesgo-beneficio, el impulso, el retroceso. El impulso, retroceso, el impulso. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre se va a manejar esta forma. Recuerden, poder identificar no solamente en un minuto, porque si vamos a ver la temporalidad, o en este caso la fractalidad o la estructura, en otras temporalidades esto no existe. En otras temporalidades, este movimiento que vemos acá solamente es un pequeño retroceso o un impulso. ¿Me explico? Por eso también hay que entender cuando el mercado no se da y se va totalmente en contra de tu análisis, pero se dispara para arriba. No podemos decir que el mercado está manipulando justamente tu cuenta o el mercado. No, es porque en temporalidades más grandes la estructura puede que sea alcista, pero en temporalidad de un minuto la estructura general, como vemos acá, puede que sea bajista. Entonces, al final, ¿a quién va a seguir el mercado? A temporalidades mayores. ¿Me explico? Porque en temporalidades menores es esta, la que estábamos viendo ahora, a cuál seguimos, ya que estamos operando un minuto, 2 minutos, 3. Pero la que manda es las temporalidades mayores. Por ejemplo, a una hora. A ver, vemos cómo es acá. En una hora, ¿qué vemos? Miren, en una hora, técnicamente, acá vemos una estructura bajista, ¿verdad? Pero si vemos en general, no es una estructura bajista, es una estructura alcista. Si yo marco acá mi principio, que sería acá, y mi final, ¿dónde estamos? Llegamos al 50%. Toda esta zona activamos para qué? Menos acá, para compras. Compras, 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 compras. Mi orden block se encuentra acá abajo. Que muchos esperan a que llegue a esta zona para hacer sus respectivas compras. Porque algunos solo operan esa zona, que dice 88.8 o el 78.8 del Fibonacci. ¿Me entiende? ¿Se entiende, chicos? Entonces, cuando en un minuto, en 5, en 10 vemos temporalidad bajista, cuando vemos en temporalidad grandes, como una hora, 4 horas o un día, estamos viendo que la estructura es totalmente diferente. Y al final, ¿qué es lo que hace el mercado? Seguir la estructura general, que en este caso son de temporalidades más grandes, obviamente para aquellos que operen a más tiempo. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Cuándo es un principio? ¿Cuándo es un final en su estructura? Sé que va a costar, pero si ustedes dominan la estructura, como les digo, no importa si es opciones binarias, forex o índices, porque es lo mismo, chicos, es lo mismo. Tengan en cuenta eso, la única diferencia es el riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio, índices 1 a 20, 1 a 10, riesgo-beneficio de forex 1 a 3, 1 a 5, riesgo-beneficio en binarias, y la verdad es 1 a un porcentaje, o sea, es menos, pero si hacemos interés compuesto, hasta 3 a 1, 3 a 2 podemos sacarle.
Es más riesgoso, pero se puede. A ver, equipo, les hago una pregunta. En este caso, para que quede claro, Fabián, Mirta, Renzo, yo sé que por ahí no lleva mucho tiempo, pero yo siempre voy a hacer énfasis a la estructura, fractalidad del mercado. Si no me llegan a entender, no se preocupen. Soliciten, por favor, sesión privada, porque una vez que lo entiendan, no importa qué estrategia encuentran allá afuera, toda estrategia y metodología que existe se basa a estructura y todo es fractal, que es justamente lo que estoy mostrando. Todos son movimientos repetitivos. Si sabemos identificarlo, solamente necesitan saber eso. Van a entender cualquier método, cualquier estrategia. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Si queda una duda, por favor escríbame. Si no quieren escribir acá, escríbame al privado. Porque mi deber es que les pueda ayudar y les pueda brindar. Ahora estamos abriendo cuentas para fondear, ¿está bien? Y una de las estrategias que estamos aplicando es esta. Por eso que es importante, importante que entiendan. Estamos dando el 2% diario. El 2% diario es posible, siempre y cuando sigamos los pasos. Ahora, hay que entender una cosa. Cuando hay pérdidas, siempre va a haber pérdidas. Pero siempre y cuando seamos todos los días, respetemos nuestro plan de acción, créanme que siempre vamos a salir en positivo. Así que nada, por favor, escríbanme a privado, la sesión quedó totalmente grabada, así que para que lo puedan repasar. Lo que les mostré ahora es un poquito más de profundidad y regla que requiere la estructura y la fractalidad. Es muy importante, vamos a seguir impulsando esto, pero lo importante acá, por favor, es que se pueda entender. Muchísimas gracias, les hablo Beto Fuentes de Buenos Aires, Argentina, y estamos acá para poder ayudar y por favor, tomen acción, practiquen. La única forma de aprender es practicando y analizando y viendo dónde se encuentra tal punto y tal punto y tal punto en la práctica. Buenas noches.